Quiero continuar entonces con el tema que he venido tratando acerca del llamado de Jesús al arrepentimiento para la iglesia en este tiempo. Este es un llamado que Jesús le hace a 7 iglesias que vengo tratando en el libro de Apocalipsis. Estas 7 iglesias son representativas para este tiempo. 7 iglesias, como dije en el video, en el primer video donde mencioné que estas 7 iglesias son 7 tiempos o 7 etapas o 7 periodos en los cuales la iglesia ha venido viviendo y que en este tiempo último o en estos últimos tiempos se está nuevamente repitiendo la historia con la iglesia, y por eso hay que identificar en qué condiciones estamos, cuál es nuestra condición espiritual. En estas 7 iglesias Jesús manifiesta la condición espiritual de cada una de ellas y se le presenta de una forma personal. Por lo tanto, ahora tenemos que identificarnos en qué estado, en qué clase de vida espiritual llevamos, porque estas iglesias, cada una de ellas llevaba un estado de vida espiritual muy diferente, y que 5 de estas iglesias no estaban caminando bien o no estaban correctamente haciendo las cosas, y por eso Jesús les tiene que hacer el llamado de atención. Aunque hay de las 7 iglesias, 5 donde, repito, Jesús les llama la atención o les llama al arrepentimiento, hay 2 de ellas que no tienen ningún reparo, que no tienen ningún llamado de atención, y que son aquellas iglesias que Jesús quiere que estemos preparados para poder ser levantados de esta tierra. Ahora bien, vamos entonces a la tercera iglesia, que es una iglesia en la cual nosotros tenemos que enfocarnos para ver en qué situación estamos de una manera personal, aunque la iglesia en general está viviendo por unas etapas y unos periodos muy difíciles, y en estos tiempos que estamos pasando son tiempos muy adversos, muy fuertes, y que se está cumpliendo a cabalidad lo que dice la palabra de Dios, lo que está escrito, lo que está establecido en ella. Por lo tanto, tenemos que saber en qué condiciones estamos espiritualmente. De manera que vamos entonces ahora a mirar la tercera iglesia. Si tú no has visto los videos pasados, los 2 videos anteriores en cuanto a las iglesias que he estado tratando, como es la iglesia de Éfeso, que es la iglesia que Jesús le llama a que debe de volver al primer amor. Esta iglesia es una iglesia que su nombre significa la deseada. Y luego vimos o enseñé algo acerca de la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna, y que Esmirna significa mirra, y mirra significa maltratado, significa que está en constante o continuo persecución y maltrato. Y ahora vamos a ver entonces la tercera iglesia, que es Pérgamo. El nombre Pérgamo significa en el griego matrimonio, la cual implica unión y torre fortificada. Como señal, la iglesia en Pérgamo prefigura a la iglesia que estableció una unión matrimonial con el mundo y llegó a ser una torre tan alta y fortificada, equivalente al gran árbol profetizado por el Señor en la parábola de la semilla de mostaza. Ahí en Mateo capítulo 13, versos 31 y 32, Jesús habló acerca de esta parábola y dijo: otra parábola les refiero diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Por lo tanto, esta iglesia creció de una forma impresionante, pero ese crecimiento fue debido a algo que ocurrió en ese tiempo, y es lo que vamos a mirar un poquito acerca de ese acontecimiento. Por lo tanto, necesitamos estar cada día prestos a lo que está pasando en nuestro entorno, en nuestro diario vivir. El llamado entonces de Jesús para esta iglesia es algo muy fuerte. Entonces, cuando Satanás fracasó en su intento de destruir a la iglesia, de desaparecerla, por medio de la persecución del Imperio Romano en los primeros 3 siglos, cambió de estrategia. Lo que hizo fue algo que se dio cuenta
Satanás de que no podía destruirla desde afuera. Entonces, esta vez procuró corromper a la iglesia mediante la aceptación del cristianismo como religión estatal por parte de Constantino. Esto significa que esta iglesia, como no fue destruida, como la iglesia no fue destruida en estos siglos, entonces él empezó a atacar desde adentro. Como él vio que la persecución que estaba haciendo con esta iglesia, o con la iglesia en términos generales, no podía destruirla. Antes se multiplicaba la fe. Entonces lo que hizo fue introducir gente incrédula, gente que no tenía ningún temor de Dios, y la introdujo para atacarla desde adentro, para poderla destruir, aunque no lo ha logrado hasta el día de hoy, pero sí le ha hecho mucho daño. Y eso es lo que ha venido pasando. Y hoy en día se repite esta situación. En este tiempo se repite nuevamente la situación. Y por lo tanto Satanás ahora se ha infiltrado en las iglesias, se ha infiltrado para derribarla, para destruirla. Entonces, cuando Constantino hizo esto, entonces hizo algo terrible para la iglesia, empezó a ser degradada, lo cual aconteció en la primera parte del cuarto siglo, es decir, que cuando empezó el cuarto siglo, empezó a destruirla desde adentro. Bajo el auspicio y la influencia política de Constantino, multitudes de incrédulos fueron bautizados en la iglesia, y la iglesia vino a ser enormemente grande. Se creció esta iglesia, y se creció de una forma impresionante, pero le hizo el daño más terrible y más grave en ese tiempo, como lo está haciendo en estos tiempos. Dado que la iglesia es una casta novia desposada con Cristo, ante los ojos de Dios se unió con el mundo, es considerada, o la unión con el mundo es considerada fornicación espiritual. Y eso fue lo que aconteció con esta iglesia. Esta iglesia se contaminó y se casó con el mundo, se casó con las creencias mundanales, y es lo que hoy se está repitiendo. Hoy estamos viendo la misma situación. La iglesia está creciendo de una forma impresionante con las enseñanzas, con estas enseñanzas herejes, con estas enseñanzas que son solamente pura mentira de Satanás, y aceptando cosas que están en contra de Dios, aceptando cosas que no son las que están establecidas dentro de la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 2, versos 13 al 17 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Él se le presenta de esta forma personal, de acuerdo a la condición en que esta iglesia estaba viviendo. Por eso él le dice que él es que el que tiene la espada aguda de 2 filos, es decir, que es la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es una espada de 2 filos que penetra, dice, penetra hasta partir el alma, penetra las coyunturas, penetra hasta los tuétanos, rompe los huesos. Es tan fuerte la palabra de Dios, que hace este efecto. Por eso él se le presenta de esta manera, porque la condición espiritual que ellos tenían no era la correcta. Estaban casados con el mundo. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, es decir, en el mundo, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, es decir, con la palabra de Dios. Ellos estaban siendo engañados con una cantidad de cosas que Dios aborrecía. Y es lo mismo que está pasando en estos tiempos con la mayoría del pueblo cristiano, con la mayoría de la iglesia o de las iglesias. Están casados con el mundo, y por eso ahora hay tanta apostasía, tanto engaño, tanta mentira. Un evangelio que no es el que se mandó a predicar, o que Jesús estableció, o que Dios estableció en su palabra. Por eso él le llama al arrepentimiento
tanto, ahí está el llamado de atención para esta iglesia, como es el llamado de atención para nosotros en estos tiempos, si estamos en esa situación con el mundo. Por eso Él le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si tú tienes oído, escucha lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Esto está aquí escrito no por una casualidad, sino por causalidad, que es muy diferente. Hay causas que están diciendo que esto es lo que está pasando en estos tiempos también. Se está repitiendo la historia. Al que venciere le daré, ahí está la promesa ahora, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Es decir, que el que venciere le va a dar a comer de la palabra de Dios, del maná escondido, de lo que está allí escrito y que no se ha descubierto. Y luego la segunda promesa es que le daré una piedrecita blanca, y la piedrecita escrito, o en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno puede o ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esa es la promesa que Jesús le hace a esta iglesia, como es la promesa que Jesús nos hace a nosotros, para que entonces entendamos que debemos de arrepentirnos si estamos casados con el mundo, si estamos en esa condición. ¿Cuál es tu condición? ¿En qué estado de vida estás viviendo? ¿En qué estado de vida espiritual y de relación con Dios tú estás? Por lo tanto, necesitamos arrepentirnos si estamos casados con el mundo, porque ya Cristo está a las puertas y está más cerca que nunca, está más cerca de lo que tú y yo nos imaginamos. Por lo tanto, necesitamos arrepentirnos y seguir adelante en una vida consagrada cada día más al Señor. Por lo tanto, yo te animo a que tú te arrepientas y busques a Dios como debe de ser, no con esa ambivalencia, no con esa forma de pensar, de pensar humanamente, mundanamente, no con esa forma de pensar erráticamente. Busque a Dios, lea la Biblia, estúdiela, porque hoy en día esto está pasando por falta de estudiar la palabra de Dios, por falta de gente que enseñe cómo está escrita en las cosas. Esto se está cada día degradando y somos pocos los que estamos firmes en el Señor, buscando a Dios, leyendo la palabra de Dios, estudiándola y tomándola en nuestra vida para que sea efectiva en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Que Dios te bendiga.